años. Bueno, hemos acabado con el imperio. Bueno, el imperio romano ya acabó hace tiempo, pero nosotros hemos acabado también con él en la clase. Y vamos a entrar en la Edad Media. Es interesante, en esa parte de antes de que caiga el imperio romano y a lo largo también del inicio, sobre todo de la Edad Media, surgen unos personajes que no hemos mencionado, no nos da tiempo, que es lo que se conoce como la patrística. No sé si habéis oído hablar de la patrística, los padres de la Iglesia. ¿Ha oído decir cuando se dice alguna cosa de la Iglesia Católica que se suele mencionar? Bueno, doctores tiene la Iglesia. Bueno, pues esos doctores, entre comillas, esos padres que se habla de la patrística, en realidad eran personas llamadas, yo los entiendo como gente muy genuina, muy cristiana, como Agustín de Hipona, que buscaba defender, y de nuevo ahí introducimos la palabra de Dios, lo que Dios decía en medio de tantas cosas que se estaban formando, herejías y demás, que había multitud que se formaban en esa época, sobre todo la mayoría era acerca de Jesús, porque entraban algunos con sus culturas orientales e intentaban ajustar lo que tenía que ver con el cristianismo en esas culturas y te montaban un montón de historias, surgían cientos de herejías. Y de ahí que los padres de la Iglesia, que eran como teólogos, lo que hacían era centrar las cosas en la palabra de Dios. Y se hablaba de los padres de la Iglesia y de los padres apostólicos. Los padres apostólicos eran personas que conocieron a los apóstoles de los evangelios, y por eso se llaman también padres apostólicos en vez de padres de la Iglesia. Y bueno, todo eso se recoge en estos siglos que no nos da tiempo de verlo en detalle. En las entrevistas que me hizo Juan Carlos en el programa que os comentaba de radio, en Proyecto Vida, tenéis más en detalle algunas de estas cosas, pero porque hay un montón de programas. Vamos a compartir pantalla y vamos a entrar. Vamos a ver qué es lo que, porque tengo aquí varias cositas abiertas y quería simplemente apuntar algo sobre. Estábamos aquí. Bueno, aquí era hablando un poco de nuevo de esta introducción de la Edad Media. Esta es la parte, sí. La Edad Media se suele dividir en tres partes, porque cuando hablamos de la Edad Media estamos hablando de 1000 años, que es un montón de años. Porque desde la caída del Imperio Romano, que es cuando se termina lo que se llama la historia antigua, en el año 476, empieza la Edad Media. Y la Edad Media, normalmente cuando se habla de la Iglesia se suele hablar como la Edad Oscura, la Edad complicada, como que la Iglesia no se veía. Bueno, vamos a ver un poco por qué eso, ¿no? Y esos 1000 años se suele dividir para estudiarla mejor en tres partes. La Alta Edad Media, con que dice alta, no es la más reciente, es la más antigua, porque la forma de datar la historia se han utilizado unos términos que en origen hubo cierta confusión y quedaron así. Simplemente es fácil liarse, pero la Alta Edad Media es la más antigua. La Plena Edad Media, que es de los siglos XI al XIII, que es donde comienza la universidad y demás, y empiezan con temas más, digamos, de razonar y de entender las cosas por uno mismo. Luego se pasará a la Baja Edad Media, que es la que está pegada ya a la edad moderna, a la reforma protestante y demás, ¿vale? Y bueno, pues en esta parte de la Edad Media más antigua es cuando empiezan los reinos de los bárbaros, que se conocen como los reinos germánicos y demás, y también va a comenzar algo muy importante que debéis de tener en cuenta, que es el Islam. En el año 622 es cuando Mahoma tiene una visión y demás, bueno, y comienza lo que tiene que ver con el Islam, ¿no? Todo que tendrá que ver también con un avance muy importante en territorios que tendrá que ser frenada, y ahí comenzarán las cruzadas y todo eso que vamos a comentar de forma breve. Bien, pues vamos por partes. Os comentaba esto en la parte de cómo comienza también la sociedad feudal, que tenía que ver con, pues eso,
con unas sociedades que estaban muy influidas por la Iglesia, por un lado por el Papa o los obispos principales y por otro lado por el rey. Y que a partir, pues, bueno, a partir del siglo XI tendrán cada vez más una formación más consistente. Y es la pirámide que os explicaba antes que existía. En el castillo estaba el rey y los nobles, en el monasterio que estaba retirado de lo que era la ciudad, digamos, es de donde estaban pues los monjes, que ellos mismos tenían ahí sus cultivos, se autofinanciaban de alguna forma. Y luego estaba pues, los campesinos que eran en aldeas fuera de la ciudad, que normalmente estaba, no siempre, pero estaba amurallada para defenderse, y dentro de la muralla estaban las catedrales, las iglesias que se iban formando. Bueno, ¿qué ocurría con todo esto? Que eran como clanes. Es decir, los nobles formaban familias de nobles. Es decir, era muy complicado que un burgués o un campesino llegara a un estatus social, a un nivel superior. Y eso pues era muy difícil de romper. Dentro de donde estaban los reyes y los nobles, ahí donde se cocía todo, con el clero y la nobleza, pues el clero era, es decir, los nobles, los hijos de los nobles eran nobles y de los hijos de los reyes iban heredando sus reinados. Los campesinos, lo mismo, eran familias de campesinas y sus hijos lo seguían siendo. Y los burgueses y los caballeros lo mismo, era todo muy hereditario. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que el único cauce para escalar era la iglesia. Por medio de la iglesia sí que se podía pasar de campesino a iglesia y de iglesia incluso llegar a la parte del reinado, ¿no? Era el único camino, y eso pues va a crear también una serie digamos, de intereses personales respecto a la iglesia. Muchos monjes lucharían para que eso no fuese así, también buscarían de nuevo la centralidad del evangelio, pero la corrupción en la Edad Media, sobre todo en la Alta Edad Media, que ya se arranca así con la caída del Imperio Romano, va a ser 500 años muy complicados, que es la Alta Edad Media, 500 años, hasta el siglo X, desde el 476 al siglo X más o menos. Fijaros si es así, que llegando pues, a la última parte de esta Alta Edad Media, se van a dar cosas tan extrañísimas como esta, lo que tiene que ver con la papisa Juana. La papisa Juana, pues, no sé si habéis oído hablar de una mujer que fue papa, pero un papa que fue una mujer. Y hay muchos que dicen que no, que eso fue una leyenda, que tal, que cual, pero hay datos muy claros de que fue así. Y de hecho hay una escultura como esta que está en el Vaticano, saliendo de la Basílica de San Pedro. Por ahí no es fácil de localizar porque no está en las guías, y de hecho es una escultura que se cree que es de la escuela de Bernini, que es un escultor del barroco del siglo XVII muy famoso en Roma. Y bueno, pues esta mujer estuvo durante 2 años como si fuese el Papa Juan, creo que era Juan VII, como se le reconocía, y inicialmente no se le quiso, vamos, ella entró oculta como mujer, es decir, no sabían que era una mujer, si no, no la hubieran elegido evidentemente como Papa, pero coló. Incluso hay una película por ahí que se llama La papisa Juana, y hicieron una película y todo, de un hombre que, pues, que fue nombrado papa y que luego resultó ser una mujer. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque estuvo ocultando su embarazo y demás, y al final dio a luz. Se quedó embarazada, además. De decir, que fue algo
en fin, muy especial. Entonces, y la escultura está allí, la escultura de esta papisa, es decir, que es una realidad. Algunos dicen que no, que esa escultura no es de ella, que sería porque, en fin, querían identificarlo, pero es que en la secuencia de papas están todos los papas y Papa Juan VII era y era una mujer, es decir, es que tiene pechos y demás, y se habla de ella, es decir, en tiempos de aquella época se hablaba de que era una mujer, se hablaba de lo que había ocurrido, y luego incluso algunos... incluso Lutero hará referencia a esa época oscura de la papisa Juana, pero aún antes, aún antes. Hay un dibujo incluso que se representa a la papisa Juana, que es esta, dando a luz en una procesión. Le vinieron los dolores de parto, no pudieron hacer nada y se representa de esta forma, ¿no? De ahí que luego incluso es muy curioso, vaya a reír. Después de esto, la misma iglesia, cuando Juan VII, pues bueno, fue algo que no, que incluso en el Vaticano hay algo que señala lo del nacimiento del niño, de esta papisa y todo eso dentro del Vaticano, pero bueno, no vamos a comentar todo esto. Pero hay una silla, que la veis aquí, que se llama la silla Sela Estercolaria. Bueno, es muy curioso, pero resulta que a raíz de ahí los papas tenían que pasar por un pasillo, es decir, mejor dicho, los clérigos pasaban por un pasillo y el papa tenía que sentarse, el que era candidato a papa, en este trono. Y por debajo verificaban si era un hombre o era una mujer. Bueno, y incluso llegaban, tocaban y tal, y verificaban que no había nada ahí raro, y entonces hacían una declaración sobre la sela estecolaria. En fin, es un rollo. Pero fijaros qué cosas llegaban a darse en aquella época de la Edad Media. Era algo, en fin, tremendo, ¿no? Pues eso era porque la mujer no tenía opción a otras cosas y algunas, es decir, en aquella época la mujer que era soltera era considerada simplemente como una prostituta, es decir, tenía que casarse. Entonces, claro, las salidas que tenían eran muy pocas. O bien era a través de la iglesia, si quería tener una opción mejor, o ser mujer, si era del campesinado, tenía sí, que trabajar atendiendo a la familia y también como campesina. Bueno, la situación en este tiempo fue muy, muy compleja, era de vasallaje y demás, y cuando surgía algo que tenía que ver en torno al Evangelio, se intentaba parar porque surgió la Inquisición. La Inquisición surge, vamos a verlo, voy a abriros otro cuadro, en el siglo XII, y precisamente para perseguir a los que se conocían como cátaros, que eran personas como de una línea, diría yo, bastante evangélica, pero tenían una serie de cuestiones contrarias también al Evangelio, ¿no? Entonces fueron perseguidos por la Iglesia y se creó lo que se llamó las cruzadas, que inicialmente, perdón, la Inquisición, que inicialmente tuvo ese cometido, pero luego se utilizó simplemente para analizar todo aquello que podía ser una herejía según lo que la Iglesia Católica podía entender. ¿Qué ocurrirá en este tiempo? Pues bueno, surgirían más adelante las cruzadas. Esto sería ya metiéndonos un poquito más en el siglo, vamos a ir ya más adelante, nos vamos a meter en la plena Edad Media, que sería, no lo he comentado aquí, la plena Edad Media, siglo XI al XIII, y quizás mencionar sobre todo el auge de las cruzadas. Empiezan las cruzadas, que será como una especie de inquisición, pero para parar el Islam. El Islam ya surgió, como decía, en el siglo VII
en el año 622, cuando Mahoma sale huyendo de la Meca, y aquí va a empezar a haber pues, una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. Cuando en 622 huye de la Meca a Medina, que es lo que se conocerá como la Égira, pues empieza a desarrollarse el Islam poco a poco y bueno, se va introduciendo en diferentes lugares, en España y en otros muchos reinos. Y la Iglesia intentará parar eso y será por medio de las cruzadas. Las cruzadas tendrán el propósito de parar el Islam. Bueno, quería comentar aquí algunas cosas en cuanto al feudalismo, los cristianos cómo vivirían, pero bueno, es un poco, se nos va a ir mucho tiempo en esto. Se formará un imperio también en medio de esto, no lo he mencionado antes, que es el imperio de... Recordad que estábamos con el imperio de Carlos V, perdón, de Constantino. Se va a forjar una etapa nueva, que decíamos luego Teodosio, se hará oficial el cristianismo, y más adelante en la zona oriental, cuando ya cae el imperio romano, lo que cae en la parte occidental, pero la oriental sigue. En el 476 sigue la parte oriental, que se conocerá como Bizancio, y que estará allí el Carlomagno, que es el que va a asumir el protagonismo que tendría Constantino el Grande en el Imperio Romano, pero sería ahora en Oriente, en Bizancio, sería Constantinopla, se formaría una nueva capital que daría honor a ese Constantino anterior de ese imperio que había caído, eso se llama Constantinopla, pero ahí sería Carlos Magno quien formaría el imperio carolingio, que durante la Edad Media tendría una importancia en la forma de aglutinar el cristianismo y darle cabida. Incluso, en fin, se formarán unas líneas muy interesantes en ese tiempo de esos emperadores especiales. En este tiempo es difícil hablar de avivamiento, pero se da. Y se da, acordaros que hablábamos de los bárbaros, bueno, pues esos pueblos germánicos, muchos de ellos se convertirán, comenzarán también a compartir el Evangelio y veremos en diferentes lugares, en Escocia y en otros sitios, cómo el Evangelio empezaría a compartirse. Había un tal Columba en el siglo VI, que estamos en la alta Edad Media, que compartían el Evangelio. Habría otros padres de la Iglesia que mencionábamos anteriormente, pero bueno, y así llegaremos a la plena Edad Media, donde se quiere parar el Islam, pero las cruzadas, fijaros que la cruzada responde al nombre de la cruz, y lo que querían era evitar que los santos lugares también, que era a Jerusalén y demás, estuviesen controlados por el Islam, que estaban allí también. Pero los lugares especiales del tiempo de Jesús y demás eran como muy sagrados y se entendía que se tenían que mantener controlados por la Iglesia. Se hacían peregrinajes allí y demás, pero claro, allí el Islam ya había cundido. Entonces se hicieron estas cruzadas para liberar a aquellos del Islam. ¿Qué pasará? Que para las cruzadas se llamará a personas para que se enrolasen como soldados. Normalmente eran caballeros, pero también podían enrolarse otros y se harían llamamientos, se predicarían las cruzadas. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro donde se habla de Pedro el ermitaño, que predicaba también que se unieran a las cruzadas. Los que se unían a las cruzadas tenían promesas de tener bendiciones especiales. Pero ¿qué ocurría? Que muchos de los que salían pues ya no regresaban, morían en esas cruzadas, las mujeres se quedaban solas y se creaba una dinámica nueva. Muchas de estas mujeres iban a la iglesia como monjas para intentar tener una salida y bueno, se creaban pues una forma digamos, de mercado un tanto diferente porque los campesinos perdían fuerza, en fin.
Era un tiempo muy complicado. Ahí surgió un nuevo énfasis en la palabra de Dios. Se llamó la escolástica, que eran teólogos en ese tiempo, como si fueran padres de la Iglesia en el tiempo del Imperio Romano, en la última parte, pues los escolásticos eran otros que surgirían entre los monasterios, personas que, como Tomás de Aquino, surgirían para hablar de nuevo de la importancia de la palabra de Dios y no tanto de las cruzadas y de todo esto que era una imposición, ¿no? O la Inquisición cuando se quería utilizar simplemente para obligar a creer y no para lo que era más importante, que sería compartir la palabra de Dios. Tomás de Aquino incluso creó un modelo que se llamó las 5 vías para compartir la realidad de Dios, que era en realidad algo muy filosófico, pero que la Iglesia Católica utilizó durante mucho tiempo. No vamos a entrar ahora en esto, pero las 5 vías tenía que ver con una forma de defender la existencia de Dios, que Dios era real y que había que creer en Él y sujetarnos a Él. Fijaros que la Inquisición tendría el modelo, este era el sello de la Inquisición incluso en España, y utilizaban el Salmo 73, que decía, álzate, oh Dios, a defender tu causa. Y así con eso se cargaban a las personas, era algo tremendo. A los que no creían los consideraban herejes y si no se retractaban, los quemaban. El olivo, la rama del olivo, estaba en el símbolo porque venía a significar que si se retractaban, es decir, si se arrepentían de su error, pues podían ser perdonados. Y si no, pues la espada estaba ahí para castigarlos a la muerte. Todavía hay escudos, como podéis ver, este escudo que está a la derecha en algunas fachadas antiguas, se puede localizar en España ese escudo de la Inquisición. Y como decía, esa Inquisición se dirigía pues bastante a los grupos que eran contrarios a lo que la Iglesia quería enseñar. Y entre ellos estaban los cátaros, que cuando surge. Bueno, este es un símbolo que vamos a ver que dice, la luz en las tinieblas resplandece. Surgirá en este tiempo un precursor de lo que más adelante se conocerá como la Reforma Protestante. Y será Pedro Baldo, que nos va a introducir ya en una situación bastante nueva. Con Pedro Baldo surgirán los valdenses. Y este sería el emblema, ¿no? La luz en las tinieblas resplandece. Surgiría en un tiempo de oscuridad, de mucha corrupción, de donde la religión se imponía, donde los clérigos tenían un poder tremendo, y con los reyes, recordar el cesaropapismo, todo eso se seguiría enfatizando. Sin embargo, hubo un comerciante en aquel tiempo que era Pedro Baldo. Lo tenemos aquí en una escultura que en realidad es una escultura que forma parte de lo que es el monumento a la Reforma Luterana en Worms, la escultura es del siglo XIX. Pero cuando hablamos de Pedro Baldo, estamos hablando de un personaje que es, en fin, es anterior, estamos hablando del siglo XII. Es decir, que estamos hablando de casi 3 siglos antes de la Reforma Protestante. Y él tuvo un llamamiento. Era un comerciante, como decía, bastante adinerado, y él sintió el llamamiento por la palabra de Dios de vender todo ese pasaje que dice, si quieres seguir en pos de mí, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Lo que Jesús le dijo a ese joven rico, ¿no? Cuando le dijo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pedro Baldo sintió eso de una forma muy personal y efectivamente vendió todo lo que tenía y lo invirtió
para que muchos predicadores surgieran por todos lados, surgieran por todos lados, fueran por todos lados, quiero decir, instruyéndose en la palabra de Dios y compartiendo la palabra de Dios con otros. Y explicaban, estaba en latín, pero lo que hacían era explicar la palabra de Dios a muchas personas que se iban convirtiendo. Y así surgieron pues los valdenses con una fuerza bastante importante en la predicación del Evangelio en esa Edad Media. Y siguiendo con la Edad Media, entramos, voy un poco deprisa, perdonadme, en una situación también especial. En este caso, tengamos en mente la cuestión de los feudos. Los feudos eran reinos pequeñitos o ciudades que estaban supervisadas por el rey, por los clérigos, esos que estaban en lo alto de la cúspide, que tenían su castillo. En España tenemos muchos castillos donde vivieron estos nobles junto con los reyes, y al lado pues había monasterios y era donde pues estaban los clérigos. Allí se recibía, los clérigos servían en las ciudades de las catedrales, pero estaban muy unidos al castillo y a los monasterios, aunque tenían un trato muy especial desde digamos esta forma de regencia que había en aquel tiempo, esos reinados. Y entramos en la Baja Edad Media a partir del siglo, cuando ya incluso con Tomás de Aquino, con aquellos, digamos, monasterios que se estaban formando para enseñar, no solamente se enseñaba la Biblia, sino que también se enseñaba a leer y se enseñaban oficios. Y eso ayudó a comprender mejor la palabra de Dios. Y en la Baja Edad Media, que es la que se acerca más a nuestro tiempo, en el siglo XIV, siglo XV, ya estamos entrando en un tiempo donde la gente empieza a pensar por sí mismo. Hasta ahora era todo muy impuesto. Tú tienes que creer esto porque lo dice la Iglesia y doctores tienen la Iglesia, tú no tienes que pensar nada porque ellos son los que lo deciden todo. Pero claro, todo eso fue cambiando poco a poco y se empezaba a razonar, se empezaba a pensar qué es lo que uno creía, por qué tenía que creer en esto, qué significaba seguir al Señor. Y Dios utilizó todo aquello para que la palabra fuese también conocida. Y surgirá, en poco tiempo vamos a ir adentrándonos al Renacimiento. Ya veremos cómo se da esto y cómo influye de una manera tan poderosa. Pero ¿qué ocurre? Que poco a poco los feudos irán desapareciendo. Es decir, esas zonas tan parceladas de reinado, las fronteras estaban muy difusas, no estaba España y los Pirineos con frontera, luego Francia, luego tal. Todo eso será fruto posterior precisamente de una serie de cambios sociales que se tendrían que dar. Y los feudos, pues a raíz de muchas personas que morían, iban heredándose, es decir, los nobles que morían, que tenían una cantidad de posesiones enormes, muchos murieron. La población se fue reduciendo por las guerras y por algo que va a surgir, que será la peste negra. Y que va a acabar con casi la mitad de la población de aquel tiempo, que es una barbaridad. Sí, estamos hablando de casi 100 millones de personas que en aquella época, tened en cuenta que estamos hablando solamente de una parte de la población conocida. América no se conocía, ni otros lugares, ni Oceanía, solamente era una parte de África, de Asia, Europa, pero la población no era tan grande, pero murieron como 100 millones. Pero bueno, en medio de la peste negra, que murieron muchas personas, y en las batallas, que también murieron otros muchos, en las cruzadas, muchos nobles murieron, muchos de aquellos que pensaban que luchando se iban a ganar el cielo parando al Islam,
morirían muchos, porque el Islam se hizo bastante fuerte y de hecho en el año 1453 iba a derrotar ya lo que quedaba de Imperio Oriental, lo que era Bizancio, se terminaría en el 1423 porque desde Turquía además entrarían los musulmanes, en este caso eran los otomanos, y pues avanzarían por Europa y entrarían en España y demás. Bueno, en medio de todo eso ocurriría una gran guerra, tan grande que se llamaría la Guerra de los 100 años. Y precisamente tendría que ver con, era una guerra más que nada entre franceses, reinos franceses e ingleses, pero era también generada por todos los intereses que había de los feudos, de los muchos reinos que se iban heredando y unos decían que era de uno, que era de otros, e incluso se nombró a un rey inglés en Orleans, en uno de los territorios franceses, estaba todo muy mezclado, y a la hora de tirar de esos terrenos, de esos territorios, de esos reinos, pues surgieron muchas batallas. En realidad hubo una guerra, como digo, de 100 años, que en realidad fueron más de 100 años, como 116 años, con algunos momentos de paz, donde los ingleses eran siempre los que iban ganando, hasta que surge una persona que era una campesina, acordado de la fuerza de los campesinos también, a veces se rebelaban en situaciones en las que ya no aguantaban más, tampoco tenían mucho que perder porque morían de una forma fácil, y una campesina que era Juana de Arco, que había oído hablar seguramente de ella, de Juana de Arco, pues tuvo una visión. ¿Qué ocurría? En aquel tiempo, cuando la gente necesitaba de Dios, a veces, yo qué sé, igual que hoy día se habla de forma sin base bíblica de las cosas de Dios y se llegan a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere, Juana de Arco empezó a decir que tenía una serie de visiones, que se le apareció unos santos, mejor dicho, unas santas, pero además se le apareció el arcángel Miguel, dice. Algo parecido a lo que le ocurrió a Mahoma con el llamamiento del Islam. Pero en este caso, Juana de Arco sintió un llamamiento para defender a su pueblo francés frente a los ingleses. Y entendió que Dios le había dado la victoria sobre ellos. Entonces se fue a hablar con el rey francés para que le diese la autoridad de guiar a los soldados frente a los ingleses. Bueno, formó una. Inicialmente el rey francés decía, bueno, tú estás loca, ¿qué estás diciendo? Tenía 16, 17 años cuando tuvo esas visiones y de hecho murió con 19 años nada más, el 30 de mayo. Y bueno, la cosa es que encabezó pues ejércitos de miles de soldados y consiguió la victoria frente a los ingleses, y a partir de ahí Francia empezó a tener victorias y de hecho la guerra de los 100 años al final se consiguió digamos, el protagonismo o la preponderancia en cuanto a conseguir lo que querían los franceses. Cambió el ritmo esta mujer, que de hecho fue declarada como heroína, pero luego en una trampa que le hicieron la capturaron y la Iglesia Católica la condenó a muerte en la hoguera, y diciendo que había traicionado, pero bueno, ella la veis abrazada a la cruz, como que ella creía en lo que decía, pero si veis en este cuadro, al fondo se ve como un tribunal con un cardenal, a un dominico que defendían también la fe en aquel tiempo, y como que había sido ya sentenciada a muerte. Y fue reconocida, hoy día es la patrona de Francia, Juana de Arco, es una heroína, y el 30 de mayo, que es cuando murió, pues se la recuerda como un día festivo. Y de hecho, es curioso, porque la Iglesia Católica la condenó a muerte, pero luego la canonizó a santa. En el siglo XIX, tengo apuntado por algún lado aquí, en el 1920, en el siglo XX, en el 1920 fue canonizada como santa y como mártir. Es la santa patrona de Francia. ¿Qué ocurre? ¿Qué veis en esto?
La gente, yo creo que esta mujer buscaba a Dios en medio de una crisis tremenda, ¿no? Pero esto lo da Dios. ¿Quién hace, decir, quién lleva esto? No se escucha bien. Creo que me ha cambiado. A ver ahora. Sí. ¿Se me oye ahora? Ahora sí. Vale, ok. Sí. Bueno, pues precisamente decía que se canonizó como santa, pero es muy curioso cómo muchas veces se entienden, se quieren entender las cosas como que Dios está ahí. Es decir, Dios se daría en otras cuestiones, en la forma en la que en medio de todo esto luego se proclamaría el Evangelio. Personas como comentábamos, como Pedro Baldo, con los valdenses, pero también con otros que surgirían en medio de todo esto. Una guerra de 100 años. La gente estaba ya desgastada, habían muerto un montón de personas en la guerra, en las cruzadas y luego en la peste negra, que fue una pandemia de aquel tiempo que acabó con muchas personas. Y no había una respuesta de la Iglesia clara de lo que significaba creer en Dios. ¿Sabéis lo que decía la Iglesia? La Iglesia interpretaba todo esto. Dejadme que os ponga la siguiente diapositiva para que veamos un poco comentando esto. La Iglesia lo que decía, lo que pasa que era complicado, que la culpa de todo esto lo tenían los pecadores y que era un castigo de Dios. Ahora, ¿quiénes eran los pecadores para la Iglesia Católica de aquel tiempo? ¿Qué creéis? Pues todo lo que dijera lo contrario de lo que pensaba la Iglesia, ¿no? De aquellos tiempos. Sí, a los cátaros que mencionábamos antes del siglo XII, a los valdenses, todos estos, para ellos hicieron lo malo, ¿no? Hicieron lo contrario. Y sin embargo estaban proclamando el Evangelio. Entonces, claro, la peste negra que se da ya, se da en ese tiempo de la guerra esta de los 100 años también, que son 13 años más o menos, fue un montón de tiempo. Fijaros nosotros que hemos estado un año en una situación muy diferente, en una pandemia, un año y pico llevamos ya, y todavía queda, ¿no? Pero nada que ver con la peste negra. En este caso era una bacteria donde se necesitaban antibióticos que no existían como tales, y la gente moría, bueno, en fin, de una forma dolorosa, y la Iglesia, pues claro, decía que la culpa la tenían los cristianos. Perdón, los pecadores, por no ser cristianos como ellos entendían. Y no era así. No, para nada tenía que ver con eso, porque efectivamente se estaba aprovechando para castigar aún más con la Inquisición y con todo lo que se había creado como armas de la Iglesia para terminar con lo que a ellos les limitaba el poder. Se estaba castigando a todos aquellos que buscaban servir a Dios, ¿no? Además de otros que sí es verdad, que luego habría otros que surgirían ahí que nada tendría que ver con el cristianismo, como serían también los musulmanes en el tiempo de las cruzadas y demás. ¿Qué ocurre? ¿Qué veis en este cuadro? A ver si podéis comentar algo. ¿Qué veis ahí? Porque ahí hay una serie de cosas que son raras. A ver qué pensáis. Vamos a hacer una lectura de este cuadro que tiene que ver con la peste negra. En realidad este es de un pintor también bastante conocido, Bruegel, el Viejo, y se habla del triunfo de la muerte. ¿Qué veis? A ver, algún comentario. Aquí el triunfo lo está teniendo la muerte, porque podéis ver muchos esqueletos, calaveras por todos lados, ataúdes. ¿Pero os llama la atención algo? Sí, uno cantando aquí abajo a la derecha. Con Uno una guitarra. cantando. Vale,
Ese A es mí un- me llama la atención en la mesa de la cruz que hay ahí un montón de personas de blanco presenciándolo todo. Vale. ¿Presenciándolo todo o entrando? ¿Entrando? Vale, te refieres a la mesa blanca. Sí, En donde está Castilla la cruz. Blanco. Vale. Aquí, Bruegel lo que está haciendo es, está haciendo ver lo que ocurre en una sociedad cuando viene una pandemia, como era la peste negra. Se llamaba peste negra porque cuando llegaba la bacteria al torrente sanguíneo, pues las manos y algunas partes del cuerpo se ponían negras, porque se te quedaban sin circulación, se te infectaba el cuerpo, olía muy mal todo, en fin, no vamos a meternos muy de eso, que es mucho en todo esto, pero la peste negra se le achacó a las personas que no hacían lo que la iglesia quería, es decir, se interpretaba así, tremendo, ¿no? Pero ¿qué pasaba con la peste negra? Que en este caso, claro, tú podías en una batalla ir en contra de alguien, y según quien ganaba, pues salían vivos los victoriosos, aunque algunos muriesen. Pero aquí todo el mundo moría. Estamos hablando de una mortandad tremenda, y moría todo el mundo. Aquí no se respetaba quién era mujer o quién era hombre, o quién era mayor o quién era joven, o quién era rey y quién era campesino, o quién era noble y quién no lo era. Es decir, se cargaba a todos. Entonces había una reacción, estaba aquellos que incluso, por ejemplo, estaban con un proyecto de vida como que se querían casar. Aquí al lado de la mesa blanca hay un par de enamorados que estaban proyectando como su boda, con una serie, otros que estaban así en un plan como los negacionistas, que no querían admitir eso, no, esto no puede ser, esto no nos va a tocar a nosotros, pero cómo llega también a ello es lo que se quiere representar ahí en esa mesa. Ahí están celebrando algo como si no ocurriera nada. Luego hay otros que se dejan llevar en un plan pesimista, como diciendo aquí no se puede hacer nada, la muerte tiene la victoria, y donde va toda la gente metiéndose ahí dentro como si fuera eso una habitación, eso es un ataúd enorme, donde se quiere representar que todos van ya aceptando la muerte porque no habría nada que hacer. Pero estaban los clérigos, que también, bueno, el ataúd es esta parte de aquí, la mesa esta parte de aquí, estaban los clérigos también que tampoco podían hacer nada, mujeres, hombres, y la peste negra invadía todo. Es muy interesante que en medio de todo esto, los franciscanos, que era otra orden que ya se había formado, de la que salió también, digamos, un impulso para proclamar el Evangelio, ellos enseñaron la palabra, surgieron de ahí también, pues digamos, estos que, no sé si os he mencionado, o he mencionado a los escolásticos, ¿he dicho algo de la escolástica? En el cuadro no. Bueno, del cuadro no, pero antes yo creo que mencionaba algo. Sí, antes sí. No tiene nada que ver con el cuadro en sí. Quería decir que muchos de los que surgieron estudiando la palabra de Dios y predicándola surgirían de los franciscanos. Pero estos, incluso en medio de todo esto, ayudarían a las personas. Dicen que precisamente ayudando a enfermos de la peste negra y de todo esto, habría como 120.000 franciscanos que murieron. Es decir, que fueron un montón los que murieron también ayudando a los demás y otros quizás víctimas simplemente de todo esto. ¿Cómo afectó esta situación? Pues afectó en la forma en la que la clase social cambió, porque muchos nobles, muchos reyes murieron. La guerra de los 100 años estaban ahí, pues cuando murieron muchos reyes, unos se heredaban, otros, y estaban ahí también creando un problema terrible hasta que se finalizó. El Islam estaba avanzando, en fin, la situación era muy, muy complicada. Pero muchas de las riquezas que antes estaba más, en más manos de los nobles y de reyes, ahora estaban en menos nobles y en menos reyes. Y se hicieron más fuertes. Entonces surgió la aristocracia, gente que tenía mucho dinero. Y quedaros con eso, porque cuando luego llegue la reforma protestante, nos vamos a encontrar con estas familias que ayudaban a la iglesia, que ayudaban para hacer grandes catedrales y todas esas con sus fortunas, que es otra realidad que el comercio cambió.
Antes simplemente estaban los clérigos, estaban los reyes, estaban la clase noble y los campesinos trabajaban para ellos. Pero claro, era un comercio de subsistencia, en el sentido de que se autoabastecía porque se producía para ellos. Ahora iba a surgir una etapa diferente. Se iba a romper bastante el esquema. El campesinado se dedicó a otras cosas también, ayudando a los burgueses, ayudando a los nobles, a tomar una situación, porque se resquebrajó con la población que se vio tan mermada, se resquebrajó bastante, y se comenzó a abrir las fronteras a otros lugares, se creó un comercio internacional, entonces empezó a crecer también las burguesías con los artesanos, con los que trabajaban otras empresas, y se formó, como decía, la aristocracia. Esto llevó también a bastante corrupción, porque los que tenían más lo controlaban todo. ¿Y qué ocurrió? Que en la Iglesia Católica también se dio eso. Ocurrió entre los clérigos unos que eran muy poderosos, que tenían mucho, y otros que eran pues quizás los sacerdotes que menos tenían, o los monjes que no tenían casi nada, se hicieron más pobres, no tenían casi forma de vivir. Un ejemplo de esto lo tenemos en este cuadro. Este cuadro, y esto tiene que ver con esa forma de intentar controlar la religión y no dejar que someterse en una relación más genuina con el Señor. Os lo explico. Este es el matrimonio Arnolfini, que es un ejemplo de esa época social, después de la peste negra, de esta aristocracia que se va formando, y ya vemos en la Baja Edad Media que se va acercando al Renacimiento, familias muy estables frente a otros que no tenían absolutamente nada. Se hace la clase noble más fuerte, más aristócrata, y la clase baja, incluso los que estaban ahí más o menos en una clase media, todavía más en clase baja, en fin, se hacen diferencias muy fuertes. Y esto es ya una familia aristócrata. Vemos su indumentaria intenta marcar la riqueza, la opulencia, lo mucho que tenían. Se ponen ahí Bruegel, este es Jan van Eyck, un pintor también bastante conocido, además en el Museo del Prado, donde está expuesto este cuadro. Lo que intenta manifestar aquí es que ya había mucho lujo, había materiales ya de importación, el comercio había cundido así. Si os dais cuenta que hay una naranja, ¿veis al lado de la ventana que hay una fruta aquí? ¿Veis? Son como naranjas, y hay otra fruta que tiene que ver con algo que no era de ellos. Por nosotros las naranjas, por ejemplo, en Málaga o en Valencia tenemos un montón de naranjas. Para ellos era un fruto de importación, lo que marcaba ya algo que podían conseguir aquellos que tenían bastante dinero, como era la alfombra que se ve ahí detrás de la mujer, en fin, y una serie de cosas que hasta las sandalias, si las viéramos con zoom, tienen con zoom en el sentido de acercarnos más, no del programa. Vemos que tienen unas hebillas de bronce que eran importadas también, y así se describe un montón de cosas que están en este cuadro. Pero llama la atención que hay un espejo al fondo. El espejo del fondo muestra a este matrimonio de espaldas. Pero alrededor del espejo, que se ve como un marco dentado, ¿sabéis qué hay? Si lo viéramos en grande, no se puede ver más grande, entonces no se ve bien. Hay 10 representaciones de Jesús. Son escenas que tienen que ver con Jesús. Y aquí no hay monjes, no hay clérigos, aunque algunos dicen que en el espejo, de frente en el espejo, se ve como a un monje. Pero lo curioso, o a un clérigo, pero lo curioso es que aquí, de nuevo, no exactamente como el pantocrator, en este caso, el aristócrata es como el que está en una situación de bendecir.
¿Recordáis la posición? El ejemplo de bendecir, como que ahora son ellos los que bendicen a los demás, en el sentido de que tienen tanto que son los que pueden ayudar a que las cosas marchen y a que la iglesia marche. Y bueno, esto va a tomar un protagonismo que nos habla de la situación de la sociedad en ese tiempo, después de la mortandad y después de todo lo que habría ocurrido. No nos va a dar tiempo, ahí podemos comentar otras muchas cosas, pero tampoco nos da tiempo ahora de meternos en eso, ni es el propósito, creo yo. Lo que va a ocurrir en medio de todo esto es que, claro, la iglesia seguirá enriqueciéndose, pero una parte de la iglesia, y los que están cerca de aquellos poderosos de la iglesia, y empezarán a desarrollarse más impuestos para mantenerse en esa situación. Los impuestos serán muy duros y serán de muchas clases. En la Reforma Protestante, ¿recordáis que había un impuesto que se recogía para algo? ¿Quién se acuerda? De la Reforma Protestante especialmente había algo que se vendía y que los reformadores se quejaron. ¿Os acordáis qué era? ¿Las indulgencias? Eso. Las indulgencias. Las indulgencias. La Iglesia contaba con el apoyo de familias como los Medici, como se quiera pronunciar, a esta familia italiana que tenían, pero había diferentes familias que tenían un montón de dinero y eran los que también pues sufragaban los gastos de toda aquella decoración pomposa que se quería hacer, como era en el tiempo de la Reforma Protestante, por lo que se quejaron los reformadores, lo que tenía que ver con la cúpula de la Catedral de San Pedro, que llevaba, eso era un dineral tremendo, toda la decoración que allí había y demás. Y para todo eso se vendían bulas, indulgencias, con el perdón de los pecados. Y bueno, y se llegó con toda esta situación tan tremenda para sacar el dinero a la población más pobre y poder construir todo aquello. Bueno, ante todas estas cosas que estaban surgiendo antes de la Reforma Protestante, hubo un movimiento, un movimiento que buscaba más y más, y de hecho algunos aspiraban a ser papas, porque eso significaba rodearse de lo mejor. Acordaros que cuando Lutero llegó a visitar Roma, se encontró cómo estaba todo. Y eso es lo que le hizo también reaccionar y decir, esto no puede ser. Y lo que le hizo clavar las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, diciendo que no se podía predicar el evangelio desde la corrupción. Es decir, ahí estaban los obispos metidos en vicios de todo tipo, el dinero estaba siempre alrededor de ellos y seguían explotando a los que menos tenían. Bueno, eso ya estaba ocurriendo antes, y ya antes hubo una serie de reacciones que llevaron a decir, eso no es la iglesia, eso no es el evangelio, pero ellos seguían. Y fijaros que se llegó incluso a una postura en Francia, hubo un momento en el cual era interesante tener un papa en Francia, y se nombró un papa en Francia, en Aviñón, y estuvo reinando en Aviñón. Recordad que después de la guerra de los 100 años, los victoriosos fueron los franceses, hubo ahí bastante poder y demás, pues era interesante tener un papa en Aviñón. Desde esa postura recordamos el cesaropapismo, la influencia que tenían unos y otros en momentos dados. Y hubo un tiempo en que los papas estaban en Aviñón. Ahí hubo diferentes años en los cuales los papas, entre los años 1309 a 1377, casi 70 años estuvieron en Aviñón. Y hubo varias papas porque morían y surgían otros y tal. Y en un momento dado se nombró a uno para sustituir al que estaba en Aviñón, pero era un napolitano que se llamaba Clemente VII. Y este fue nombrado papa, pero nunca fue a Aviñón. Y los que estaban en Francia, los obispos, los cardenales, los clérigos, se quejaron y dijeron, ¿esto qué es? Además,
los estados pontificios en aquel tiempo, es decir, las tierras del Papa, de la Iglesia, no solamente era Roma, no era el Vaticano nada más, sino que en este caso también cogían lugares de estas zonas de Francia, entonces podían estar allí. Pero claro, fue nombrado este napolitano con el compromiso de que se fuera a Aviñón, a estar allí para desarrollar desde allí su papado. Y no quiso ir, no fue. Entonces los de Aviñón dijeron, pues nombramos otro papa. Y nombraron otro papa en Aviñón. Y se juntaron que había dos papas. Y por eso esto se llama el cautiverio babilónico de la Iglesia Católica, porque como que vivieron en una situación desastrosa, en un cautiverio babilónico de buscar nada más que poder y nada más. De hecho, Lutero siglos después, o unos años después, un par de siglos después, refiriéndose a eso, diría que eran como perros peleándose por un hueso, porque buscaban la riqueza, ¿no? Juan Hus haría también referencia a esto, que ahora lo vamos a mencionar, que sería uno de los precursores de la Reforma Protestante, que haría también referencia a esto. Y bueno, pues había dos papas. ¿Qué ocurre? Que por un lado resulta que nombran un papa, estaba por un lado Urbano VI y por otro lado Clemente VII. Y al final hay un concilio de la Iglesia, esto no puede ser, ¿qué está pasando aquí? Esto, y nombran a otro papa, y dicen, vamos a nombrar a otro papa y vamos a quitar a los otros. Nombran a Alejandro V y los que habían nombrado anteriormente, los de Aviñón y el que se había quedado, el napolitano que se había quedado en Roma, dicen que no, que ellos no dejan el papado, que ellos habían sido nombrados legalmente, según la Iglesia, y se juntaron con 3 papas. Ya había 3 papas, era una locura, hasta que al final se consiguió eliminar a todos y quedarse un nuevo papa después de otro concilio, el de Constanza. Pero bueno, esto es lo que se estaba dando buscando el poder. En medio de todo esto, en medio de toda esta crisis, es cuando va a surgir una etapa nueva. Va a surgir el Renacimiento, va a surgir la Edad Moderna, pero todavía en esta etapa última de medieval esto se estaba dando. Y van a haber unos reformadores. La palabra de Dios va a empezar de nuevo a tomar protagonismo y se va a hacer ver que todo eso es algo ajeno a lo que Dios quiere. Surgirá, y por eso está este cuadro aquí, por eso he puesto aquí esta pintura, un hombre llamado Juan Wycliffe. Recordad que un par de siglos antes o un siglo antes estaba Pedro Baldo con los valdenses, que ya en medio también de una situación caótica empezó a predicar el Evangelio con todos los valdenses, con todos los que le siguieron, para que todas las personas entendieran lo que era el Evangelio. Luego sería precursor que se llamaría Juan Wycliffe, el apellido se escribe, lo he visto escrito de diferentes maneras, y aquí hay como una especie de juicio, porque lo que hizo fue traducir la Biblia al inglés y empezó a predicar el Evangelio en lengua, que eso no se había hecho hasta este tiempo, en lengua nativa, en este caso la inglesa. Y empezaron a decir que la Iglesia estaba viviendo de una forma totalmente desordenada. Empezó a denunciar a la Iglesia, denunció al Estado, al gobierno, incluso también a los que no eran Iglesia, diciendo que ahí estaban comprometidos en algo que estaba dañando a los pueblos. Empezó a hablar en contra de lo que él llamaba el dominio de la gracia. Es decir, que la gracia de Dios solamente se recibía por el dominio que tenían unos. Es decir, que eran algunos clérigos los que podían dar esa gracia y que eran los mediadores de esa gracia, cuando se estaba viviendo una corrupción tan tremenda. Y bueno, sería él. Yo estaba diciendo antes Lutero, pero me estaba adelantando, me estaba equivocando, estaba refiriéndome a un comentario que haría Lutero después, que tendría que ver con esto, igual que Juan Hus haría, pero sería Wycliffe, quien diría esto de que los papas en este tiempo
la iglesia se estaban peleando como perros por un hueso. Él hablaría de que ellos no tenían más autoridad de la Biblia. Y fijaros, estamos hablando de 2 siglos casi antes de Lutero. Y estaban diciendo que ellos, la autoridad que tenían, solamente sería aquella que la palabra de Dios diera. Porque la palabra de Dios estaba por encima. Claro, eso para ellos era una locura. Lo que pasa es que Juan o John Wycliffe tenía un buen respaldo de muchas de las personas de Inglaterra, del pueblo, incluso nobles, que le estuvieron apoyando. Se consiguió, o mejor dicho, Dios, por medio de su palabra, hizo que muchas personas se convirtieran y se creó un movimiento bastante fuerte que se conoció como los Lollardos. Los Lollardos eran los que seguían a Wycliffe, todos estos que dentro del ámbito inglés empezaron a vivir el Evangelio. Este hombre fue, fijaros, es muy curioso, fue muy influido por Agustín de Hipona. Él leyó mucho de aquel padre de la iglesia que se conocía como Agustín de Hipona en el tiempo del Imperio Romano. Y es muy interesante que luego fue Lutero, era agustino, es decir, se formó también con la enseñanza de Agustín de Hipona, pero evidentemente con la palabra de Dios, que es lo que le llevó a convertirse. Y él hizo referencia también a Wycliffe, que también fue una persona muy influida por Agustín de Hipona. Y empezó a hablar de la gracia de Dios como algo que surgía de Dios mismo y que la Biblia era la que determinaba lo que las personas tenían que hacer, y no las personas las que decían las que tenían que interpretar de forma interesada lo que la Biblia decía. Bueno, aquí vemos un juicio en el cual se está intentando someter a Wycliffe a los criterios de la Iglesia. Y vemos a un clérigo que está pues en ese juicio, pero aquí ya vemos a un montón de personas que están apoyando a Wycliffe. Incluso vemos delante de, no sé si os dais cuenta, en el estrado, pegados a él y mirando a él, ¿quiénes están? Unos monjes que están representando las diferentes órdenes de aquel tiempo, que eran personas muy acercadas a la Biblia. Pero vemos también, y se comenta en esta pintura, vemos al conde mariscal Juan Gaun ofreciendo un taburete para Wycliffe, como que le está apoyando. Aquí vemos a este conde aquí como, perdón, se me ha ido, apoyando a Wycliffe como diciendo descansa. Él tiene ahí sus libros y dándole apoyo. Por otro lado, vemos a alguien que es una española, que es es una princesa de Castilla, que está ahí intentando parar a aquel que está con una espada como defendiendo a Wycliffe, diciendo, oye, no corras tanto, ¿no? Y que le para los pies en este sentido. Es decir, vemos a Wycliffe que tiene un protagonismo en medio de todo esto, ¿no? Y aquí vemos también cómo surge un avivamiento en la medida que la palabra de Dios empieza a darse a conocer y se señala el pecado y se ponen las cosas en su sitio, y hay pues un movimiento que busca vivir frente a ese cautiverio babilónico de la iglesia, busca vivir lo que tiene que ver una relación genuina con Dios. Wycliffe era un profesor en Oxford que tendrá también relación con Juan Hus, que será el siguiente que estaba saliendo, que será otro de los precursores de la Reforma Protestante. Estamos todavía en el siglo XIV, ni siquiera hemos llegado al siglo XVI, que es cuando surge la Reforma en el 1517, sino que estamos en el siglo XIV. Y Juan Hus conocerá mucho de lo que escribirá Wycliffe, de sus denuncias, y se unirá también a ello. Y hablará de pues, todas las cosas malas que se estaba haciendo, de la idolatría, hablaría en contra del purgatorio, que sea una enseñanza de la Iglesia Católica, y buscaría un avivamiento especial. Y ese avivamiento surgiría en la República, bueno, él estaría en la zona de Bohemia, en Praga, lo que hoy es la República Checa,
Y este monumento está allí en honor a él, a Juan Hus. Juan Hus tendría una serie de discípulos, los husitas, que también pues, se conocerían como moravos, porque hay una región de Moravia que serían discípulos de él y que se les llamaría también moravos. Y él también pues predicaría el Evangelio, lo traduciría a su propio idioma también, y la palabra de Dios empezó a conocerse ahí. Él fue condenado a muerte por la Inquisición, igualmente, fue quemado. Y no sé si os acordáis, se recoge en la historia que él dijo unas palabras cuando estaba siendo ya pues condenado, estaba siendo ajusticiado, estaba siendo quemado. Y dijo algo así como: me estáis asando como si fuera un ganso, pero viene uno tras de mí que será un cisne. Y estaba haciendo referencia, se dice, a Lutero, que vendría después que él. Y bueno, los moravos comenzarían a predicar el Evangelio, los husitas, y se crearía también en esa zona pues un movimiento de cristianos muy fuerte. Vemos la obra de Dios en medio de todo esto, encauzando y preparando algo tremendo. Sería en otro lugar que surgiría otra persona, que sería, en este caso, Jerónimo, o Girolamo, que también se le conoce, pero en castellanizado su nombre sería Jerónimo Savonarola, que en este caso era un dominico que trabajaba, los dominicos trabajaban muy, muy cerca de la Inquisición, enseñando las herejías para terminarlas, y sin embargo él se convirtió viendo la palabra de Dios y empezó a denunciar. Por eso lleva aquí el crucifijo y los hábitos como un dominico, pero él era una persona que se convirtió al final al Evangelio y comenzó a predicar a favor de lo que el Evangelio enseñaba y condenando toda la pomposidad con la que la Iglesia Católica actuaba. Habló en contra también de aquellos que, aún sin ser clérigos, se aprovechaban de la población, de los pueblos que estaban más débiles, más vulnerables. De hecho, la misma familia de los Medici que estarían en tiempo de Lutero dando cobertura a la Iglesia Católica, lo intentarían convencer a Savonarola, haciéndole ver que su mensaje no tenía que ser tan radical, que tenía que entender, que él apoyaba, que esta familia, que ellos apoyaban a la Iglesia, pero él no se dejó llevar por ellos y bueno, al final también murió martirizado predicando el Evangelio. En este caso fue en el año 1498, 19 años antes de que Lutero clavara en la catedral de Wittenberg sus tesis de la Reforma Protestante. Bueno, estas 4 personas que surgen en la Edad Media, es decir, Pedro Baldo, Juan Wycliffe, Juan Hus y Savonarola, Jerónimos, son precursores de la Reforma Protestante. En realidad ya había Reforma antes, a veces lo encasillamos todo en cajones, pero la Reforma ni era Lutero, ni era Zwinglio, ni era Calvino, era un pueblo que surgía de la palabra de Dios, y Dios se movía y el Espíritu Santo creaba un movimiento tremendo de gente genuina que seguía lo que Dios estaba dando, ¿no? Y así es que se llegará al Renacimiento o a la Reforma Protestante. Bueno, ¿qué tenéis que decir en cuanto a esto? Antes de poneros otra parte. Yo por lo menos, y vuelvo a los puntos del inicio, de la pregunta del inicio de la semana pasada, por lo menos me fascina esa parte de lo que se da para un avivamiento, porque yo creo que si hay algo que se necesita, normalmente aquí en Europa no se ve, y que lo diga Alexis, al nivel que se ve en Latinoamérica, unas corrientes de doctrina que ha minado toda América, toda América, desde Estados Unidos a toda América. En muchas doctrinas, demasiadas cosas, mucha pomposidad en la iglesia, y esta vez en la iglesia evangélica. Eso está minado.
Y yo desde hace muchos años, por eso la otra vez te he hablado de Isaías capítulo 1. Vengo hablándolo con muchos hermanos en la iglesia de Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante. Y es eso, de volver la palabra. Por eso me gustó mucho de que creo que de las cosas más importantes que debe tener un avivamiento es volver a la palabra. Es volver a la verdad. Se necesita volver a la palabra, y volver a la palabra en el sentido de aplicar la palabra en las necesidades que tenemos en nuestras vidas. Sí. Porque en aquel tiempo los clérigos tenían la palabra, pero no la aplicaban, no la dejaban correr entre los pueblos, querían tener el control. Y ese es el pecado que más afecta hoy día, podríamos decir, incluso al mismo cristianismo, es querer tener el control sobre otros, pensar que nosotros somos mejores que otros. Y en definitiva, cuando buscamos el poder, nos unimos con la clase secular que tiene el poder, para tener más poder, aunque sea inconscientemente, y nos vamos así. Y evidentemente la reforma protestante, como se ha dicho, y lo vamos a mencionar ahora, la Iglesia reformada siempre tiene que estar reformando. Si no me refiero a la Iglesia reformada en cuanto a denominación, sino que una Iglesia que se reforma tiene que seguir reformándose siempre en nuestra vida, en nuestro crecimiento. Y en cuanto nos estancamos y decimos, no, yo ya he cubierto, se me han perdido los papeles, si es mi vida. Tú no dejas de comer, porque yo ya he comido bastante en mi vida. Es que te mueres, tienes que seguir alimentándote. Bueno, pues lo mismo tiene que ver con esto. Me gustaría contaros algo desde una perspectiva quizás un poco personal. Esta es la Catedral de Granada, no sé si la habéis visitado alguno de vosotros. ¿Habéis estado alguno en Granada? Sí, yo. Granada es una ciudad muy bonita. Pues, es mi tierra. Es mi tierra. Muy bonita, me encanta. Yo nací allí. Bueno, pues esta catedral en la que yo jugaba de niño al fútbol, ahí a la derecha hay una plaza que se llama la Plaza de las Placiegas, y se llama así porque venían mujeres allí a alimentar. Había allí como una ayuda, una casa para ayudar a los niños que pues sus madres habían fallecido, no tenían alimento, entonces eran nodrizas que daban pues amamantaban a los niños para que pudieran crecer, y se les daba ayudas. Bueno, yo jugaba ahí al fútbol, ahí jugábamos los niños en la plaza de esta catedral, que es muy especial y por eso la señalo. ¿Sabéis por qué es especial? Porque en esta catedral está la capilla de los Reyes Católicos. Es decir, de Fernando y de Isabel, los católicos. Y volvemos al cesaropapismo. Es decir, ahí están los reyes en la capilla. Igual que estaría Carlos V, y como está también Felipe II, y como están otros reyes, como hay una cripta en lo que es el símbolo de la Contrarreforma, que es el Escorial. El palacio, el monasterio del Escorial, tiene ahí a los reyes más importantes de todas estas épocas, hasta la historia muy reciente dentro de la misma, ¿no? Incluso en el altar hay unas esculturas de ellos. Bueno, aquí, en la capilla real de esta iglesia donde yo jugaba al fútbol, podemos encontrarnos a los féretros de Fernando y de Isabel. Por cierto que es curioso, pero el escultor quiso representar a Isabel con la almohada más alta, es decir, la cabeza más en alto. Aquí no se aprecia, pero si lo veis en la realidad, Isabel tiene la cabeza más arriba. Irá dando a entender como que Isabel era la cabeza pensante. Fernando tenía la cabeza más baja, más hundida, como que... perdón, al revés, lo estoy diciendo al revés. Y sí que se aprecia algo. Lo estoy diciendo al revés, que Isabel tenía la cabeza más hundida porque le pesaba más por sus pensamientos, porque era la persona pensante, y la almohada estaba más hundida. La de Fernando no, la de Fernando estaba muy dura y la cabeza más para arriba, porque como que no tenía mucho que aportar, le daban toda la importancia a Isabel.
Es decir, que el dicho que hay en España que dice tanto importa Fernando como Isabel, Isabel como Fernando, va algo así, no sé si lo habéis oído. No es tan cierto porque a Isabel le daba una importancia mayor. Bueno, simplemente eso es algo anecdótico, pero fijaros que es curioso que ellos están aquí como reyes, son los que expulsaron a la secta maometana, y eso lo pone en la leyenda, en esta escultura fúnebre hay una leyenda que pone: expulsaron la secta maometana y aniquilaron la falsedad herética. Ahí están haciendo referencia también al protestantismo. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, marido y esposa unánimes, llamados los católicos, están enterrados en esta tumba, que curiosamente se terminó de hacer de la escultura en el año 1517, justo cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Es muy interesante cómo coinciden las fechas. Bueno, los reyes católicos se llaman católicos porque tenían el cometido, como los tenían los emperadores, de unificar los pueblos bajo el catolicismo. Fijaros la idea de cesaropapismo que decíamos antes. Unos leones, unos reyes, pero fijaros que en las esquinas, ¿qué es lo que hay? Unos clérigos. Ahí están los clérigos como guardando la tumba. De nuevo, la iglesia y el reinado, todos unidos para defender lo que querían, ¿no? Ahí está. Ahí lo podemos ver. Y ahí vemos la idea que comentamos hace tiempo de cómo el Papa, el tema del cesaropapismo, impone, o mejor dicho, coloca, porque bueno, la corona de emperador sacro a Carlos V, que sería Carlos I de España, que sería el nieto de Isabel y Fernando e Isabel, los reyes católicos, que seguiría con el cometido de que el imperio fuese católico y estuviese así unido. Eso es el cesaropapismo. No nos da tiempo de comentar todo esto porque todo eso conlleva una serie de cosas. Nieto de los reyes católicos, el Papa Alejandro VI fue el que le puso el nombre a los reyes de católicos, que se llamarían así por el cometido que tendrían para unificar toda España. Y sería Carlos V quien en tiempo de Lutero tendría todas las reuniones, que es lo que se llaman dietas, para considerar el tema del catolicismo y de la herejía protestante, para incluso declarar en una dieta en Worms a Lutero como hereje. Pero sin embargo, en el 1529, en otra dieta imperial que tiene que ver con Carlos V, se reconocerá a los protestantes como tales y bueno, es precisamente a partir de ahí, de que unos príncipes escribieran a Carlos V referente a lo que entendían que tenía que ser para que no hubiera más problemas, que se conocerá a los protestantes con ese nombre, ¿no? Por esos príncipes que protestaron. Pero bueno, fue a partir de aquí que se enfatizó entonces que la Biblia no estaba encarcelada, que la Iglesia determinaba lo que decía la Biblia y no se podía encarcelar la Biblia de esa manera. La palabra de Dios es el origen, por tanto, de la Reforma Protestante. Es lo que está diciendo antes Joel. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios cambia nuestras vidas. Y eso significa dar a conocer la palabra de Dios tal como es. Fijaros que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero en griego, koiné. ¿Sabéis lo que significa koiné? Koiné significa en griego del pueblo. En griego del pueblo, es decir, en un griego popular, para que todo el mundo lo entendiera, que todo el mundo entendiera lo que Jesús estaba proclamando. Bueno, pues la palabra de Dios tenía que darse a conocer, se había escrito para eso. Y eso es lo que en la Reforma Protestante llevó a traducir la Biblia a los diferentes idiomas, para que la palabra de Dios pudiera correr. Eso es lo que enseña el Evangelio en Deuteronomio 6.4, Romanos 1.16,
constantemente estas palabras que yo te mando hoy, las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, las pondrás. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Sí, segunda de Tesalónica 3:1, insiste lo mismo, y así constantemente. Y sería por el Evangelio que aquellos clérigos que vivían solamente la norma, como norma, pero no como palabra de Dios, se convertirían con mensajes como los de Romanos 5:1, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como surgen los reformadores dentro de este ámbito. Pero quiero señalar una vez más a estos 4 que hubo antes. Fijaros, Pedro Baldo, que era pues alguien que se dedicaba a vender. En el año 1140 nace, es decir, que es muy anterior a la Reforma Protestante. Ya estaba predicando esto. Juan Wycliffe, Juan Hus y Girolamo Savonarola igualmente en unos tiempos anteriores. Y así es que surgieron personas destacadas. Luego, en la Reforma Protestante, solamente mencionarlo no da tiempo de mucho más, pero fijaros que eran personas de diferentes signos. Lutero, un alemán, que era agustino, pero que se convierte leyendo la palabra de Dios. Knox, que en este caso era de Escocia, era de otro lugar, pero que igualmente Dios lo toca y lo llama para moverse de otra forma determinada en otro lugar. Juan Calvino, que era francés, era un profesor de derecho en este caso. O Ulrico Zwinglio, que sería suizo y que sería un sacerdote que también, a todos ellos, entre otros muchos líderes, Dios usaría para traducir la Biblia, para abrir colegios, para predicar el Evangelio de forma muy clara. Y bueno, el contexto de la reforma del siglo XVI sería lo que estábamos comentando, que ya viene de la Edad Media. Es decir, todo el tema de los impuestos, de las bulas, de la venta de indulgencias, del enriquecimiento de la Iglesia frente a la pobreza de los creyentes. Y bueno, y por eso es que cuando Lutero denuncia todo esto, se le excomulga, y aquí vemos en una hoguera que le está quemando esa bula de excomunión que le fue entregada, diciendo que todo esto era una barbaridad y que él la quemaba porque había una explotación, una corrupción. En realidad, este era el hecho de que la Iglesia pudiera hacer todo esto, se debía a todas estas cuestiones que estoy aquí señalando, y que Lutero y los reformadores, y previamente ya se estaba trabajando en todo esto, porque la palabra de Dios movía que fuese así, tenía que ver con que se dejara de explotar a las personas, se terminara con la corrupción, el analfabetismo del cual se estaba aprovechando la Iglesia, pues se quitara también, la gente pudiera ver lo que la palabra de Dios enseñaba, que vieran que el Evangelio era universal, eso era Pentecostés, que es para todos, no para unos sí, no para otros no, no había que cargarse a los musulmanes, había que predicarles el Evangelio desde el amor y cortar con las cruzadas y dejar la superstición, que ese era otro tema importante. La Catedral de Wittenberg, que la Iglesia en el Día de Todos los Santos, y de hecho así se conocía la Iglesia, estaba llena de ¿cómo se llaman las cositas que se veneraban y se adoraban? Ahí se me va el nombre. Pero de trocitos de capas de santos, o de astillas de la cruz, o... Imagen. Sí, pero no era imagen, tiene un nombre eso. Escapularios, ¿no? Los escapularios era otra cosa que metían ahí también, donde metían estas cosas, que se me van ahora mismo, pero bueno, da igual. Que tiene que ver con supersticiones, nada más. Tiene que ver con supersticiones. Y que eso se condena por Lutero mismo. Y esto es lo que llevará también a un renacimiento también de la Iglesia. Es decir, yo creo que cuando hablamos de la Reforma protestante estamos hablando de el avivamiento que se da en este siglo,
de un nuevo avivamiento por otras muchas personas que confluyen ahí con la predicación del Evangelio, habiendo sido ya traducida la Biblia a otros idiomas anteriormente, con las personas que hemos mencionado, con los precursores de la Reforma, pero ahora con otros que también seguirían buscando que la palabra de Dios corriera. Ahora, claro, hay una oportunidad tremenda para predicar el Evangelio. En el año 1492, ¿por qué se habla del Renacimiento? Porque hay un mover de volver a razonar las cosas y no recibirlas por imposición. Se inventa la imprenta, y la imprenta da oportunidad a que la Biblia, es el primer libro que se imprime, la Biblia, que se pueda dar a conocer en muchos más lugares. Se empieza a lo que se conocerá como el humanismo, a pensar por uno mismo y a decidir, a tomar decisiones en cuanto a aquello que la palabra de Dios enseñaba. Por eso es que en las 95 tesis de Martín Lutero hay una serie de tesis que hablan de la importancia de la Biblia. Es importante también que fuesen clavadas en esta puerta. La puerta que veis aquí en la Catedral de Wittenberg fue el 31 de octubre de 1517 cuando la historia recoge que se clavaron esas 95 tesis. La puerta era de madera, se quemó, ya no está. Esa puerta que hay ahora es de hierro, pero tienen impresas las 95 tesis. Y es curioso porque, como decía antes, era una iglesia que albergaba mucha idolatría, muchas cosas contrarias a lo que Dios quería. Era una iglesia de peregrinaje y es en esa puerta donde todo el mundo lo podría ver que él pone sus 95 tesis. Estas tesis hablarían del sufrimiento del pueblo, hablarían de la venta del perdón, de cómo la iglesia estaba haciendo eso, se estaba condenando. Fijaros, todo esto en medio de tantas personas que se dirigían aquí, se formó pues lo que tiene que ver con esa reforma. Y se denunciaba también el hecho de que se estuviera construyendo la iglesia de San Pedro con la ofrenda de esas personas a las cuales se les vendía las indulgencias. En el siglo XIX, precisamente donde se celebraron esos sínodos, esas reuniones que se conocían como dietas, en Worms, es donde se levantó el monumento a los reformadores. Aquí hay príncipes y reformadores, los protagonistas, digamos, que más destacaron en aquel tiempo. Pero curiosamente, aquí alrededor de la escultura principal de Lutero, encontramos a los precursores que hemos estado viendo. A Savonarola, a Wycliffe, por detrás estará a Hus y Pedro Baldo. Es decir, y vemos aquí pues a Calvino, a los diferentes reformadores, hablando de la importancia que tuvieron. Y fijaros que en este lugar donde está este monumento es donde se condenaría a Lutero tras el edicto de León X que le excomulgó. Y antes mencionaba que luego en Espira fue donde voy a comentar estas tres partes que son importantes. En Espira es donde al final se consiente en que los reinos podían mantener una libertad religiosa dependiendo de quién fuese ahí el rey, de quién tuviera ahí la autoridad. Entonces, por un lado, se decía que, bueno, que si el rey era católico y tal, pues vale, se podía dejar que fuese la confesión católica y que dependía del reino, pues así fuese su confesión. Tenía que ver con nacionalidades. Pero si eran reyes o príncipes que no eran católicos, que había que respetar eso y había que devolver los bienes que hubiese allí que eran de la Iglesia Católica. Bueno, eso llevó a un montón de problemas. Y de hecho, pues en otro edicto se dijo lo contrario, que fue después en el edicto de Espira, se dijo que no y qué tal, y bueno, y ahí hubo pues un montón de persecuciones, hubo un montón de batallas hasta la paz de Augsburgo
en 1555, que al final ya se decide lo que se había dicho ya anteriormente, en 1526, que la confesión fuese según el reinado. Eso fue configurando también lo que es la Europa actual, porque esto llevará también a una serie de cambios políticos en medio de todo esto, ¿no? En España, y vamos a ir terminando, pero mencionar algo de España, en España ocurrió algo muy interesante. Antes incluso de que llegase la influencia de Lutero, ya había personas que se estaban convirtiendo. Había monjes, frailes, clérigos, que comenzarían a descubrir la palabra de Dios por el mismo influjo de la nueva edad. Estamos ya en la edad moderna. En esa edad moderna se estaban abriendo colegios, la gente estaba empezando a leer, se estaba dando importancia a leer la palabra de Dios uno mismo. Entonces estaban abriendo lo que se llamaban conventículos, que eran en realidad lugares donde se reunían algunos clérigos a leer la palabra de Dios, invitaban amigos, invitaban a otras personas, y había muchas mujeres que abrían sus casas para eso, incluso monjas que abrían sus casas para leer la palabra de Dios. En este lugar de Guadalajara, el Palacio del Infantado, empezaron a formarse muchas personas en esa línea de buscar la palabra de Dios tal cual, interpretarla, compartirla, estudiarla. Y bueno, allí incluso hubo un inquisidor, que es muy interesante, porque hubo inquisidores de la Santa Inquisición que perseguían a los cristianos, que por el hecho de ver la herejía que cometían esos protestantes, se dieron cuenta de que era la palabra de Dios y se convertían. Y había inquisidores que se convertían al Evangelio. ¿No? Hay un inquisidor que fue el cardenal Cisneros, que él hizo una obra tremenda, fue la Biblia políglota, que se llamaba, que fue traducir la Biblia a diferentes idiomas, y que eso se hizo allí en la zona de Alcalá de Henares, ¿no? Bueno, simplemente deciros que al mismo tiempo se iban realizando una serie de cosas que no tenían que ver directamente con Lutero, sino más bien con un movimiento de pensar por uno mismo y acercarse a la palabra de Dios. Eso fue un movimiento, había oído hablar seguramente de Erasmo de Rotterdam, y Erasmo era pues un filósofo, pero que empezó a estudiar la palabra de Dios y dio a conocer un texto que él mismo tradujo y que él mismo compuso de diferentes fuentes y que se conoció como el texto recibido, que luego Casiodoro de Reina lo utilizaría para traducir al castellano la Biblia del Oso, la primera Biblia traducida completa al castellano. Bueno, pues eso fue gracias a personas como Erasmo de Rotterdam, que también pues trabajó estos documentos. Y Erasmo de Rotterdam hablaba de una relación personal con Dios, y eso cundió en España. Y todas estas personas que buscaban una relación personal con Dios se les llamaban iluminados en Europa, y en España se les conoció como alumbrados. Y se creó un movimiento de sacerdotes, de monjas laicas, y empezó a circular porciones de la Biblia, y bueno, todo esto fue gracias a este movimiento. Incluso algunos de los que se consideraban como erasmistas, es decir, que estaban de acuerdo con Erasmo de Rotterdam, pues empezaron a acercarse a Dios, ¿no? Con el caso de Juan de Valdés, que fue una persona muy cercana. Bueno, Alfonso de Valdés era secretario de Carlos V, del emperador, y ellos eran erasmistas. Incluso Carlos V inicialmente no lo veía mal, pero estamos en esas influencias que el Papa tiene sobre los emperadores y el emperador sobre el Papa. Cuando el Papa dijo, oye, que esto no puede ser, que el luteranismo ya se está metiendo también en estos lugares y tal, empieza a recortar todo lo que tenía que ver con el protestantismo también en España y en otros lugares a través de la Inquisición. Esa Inquisición que comenzó en la Edad Media. Pero fijaros, en España se formarían dos comunidades muy fuertes, una en Sevilla y otra en Valladolid.
en Valladolid, pues es que Dios usaría a personas cercanas a los reyes. En realidad, la reforma protestante en España iba a surgir de una clase muy alta. No sería de una clase, eso surgiría después, pero inicialmente fue de gente muy pudiente. Carlos de Seso, en realidad, era un corregidor, es decir, una persona que tenía una delegación por el mismo emperador para gobernar en España. Y él se convirtió al Evangelio y empezó a tener en su casa reuniones predicando el Evangelio en Valladolid. La casa de los Cazallas se hizo famosa. Agustín de Cazalla era un predicador, un clérigo que predicaba, tenía el cometido de predicar en la corte de Carlos V y a Carlos V. Él se convirtió al Evangelio y fue en la casa de su familia donde empezaron a celebrar reuniones. Tal fue la reacción de la Inquisición que, bueno, cuando Carlos V le dijeron que estos eran luteranos, que eran contrarios a la Iglesia y tal, que cual, al final dio la orden de ir contra ellos. Algunos los quemaron, otros pudieron escapar. La casa de los Cazallas incluso la quemaron, le echaron azufre para que ahí nunca creciera nada, como si fuera algo maldito. Pero algunas personas, como Rodrigo de Valer, que surgiría de Valladolid, que sería conocido como el doctor Higidio, que fue un profesor también del Evangelio, en Sevilla consiguió también formar varias comunidades. Antonio del Corro, la casa de Isabel de Baena, que era otra mujer que también se reunirían en su casa, y en el monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, habría varios jerónimos, en este caso frailes, que empezaron a recibir fracciones del Evangelio, sobre todo el Nuevo Testamento de Juan Díez de Pineda, que fue una tradición al castellano que él hizo, fue el primer, en realidad lo hizo Francisco de Encinas, sería quien tradujo, sería el primer Nuevo Testamento en castellano de Francisco de Encinas, quien lo traduciría al castellano. Se le perseguiría, se quemarían, pero Juan Díaz de Pineda, que fue otro reformador en España, lo iba a traducir de nuevo al español, lo utilizaría, sacaría, más que traducirlo, sacaría copias, y esas serían las que llegarían a los frailes del monasterio de San Isidro del Campo, que está allí en Sevilla, en un pueblecito que se llama Santiponce. En ese monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, se convertirían muchos de estos monjes. Empezarían a predicar el Evangelio y al final tuvieron que escapar porque vieron que estaban quemando a los demás, los estaban condenando a muerte, y ellos salieron fuera, y sería Casiodoro de Reina uno de ellos, y Cipriano de Valera sería otro de estos jerónimos. Salieron unos 10 más aparte de ellos, y desde fuera ellos dos pues irían la primera impresión, una joya del siglo de oro, del siglo XVI, ya que en 1569 Casiodoro de Reina, este jerónimo, traduciría al castellano, sería la primera Biblia, la Biblia del Oso. Y esta Biblia correría por muchos lugares de España, se quemaría, se pararía, a pesar de que no se manifestaba como una Biblia. Es decir, la portada veis que no es una Biblia, como decíamos la otra vez, para que tuviera más cabida. Pero bueno, las Biblias se traerían a escondidas a España, porque se publicaría fuera, en Basilea, pero la verdad es que Casiodoro de Reina, a pesar de ser muy perseguido y ser silenciado en España, porque no se conoce casi nada de él es como el Cervantes de los evangélicos. Su obra fue una obra de traducción tremenda. Es una de las joyas literarias. Ya no solamente es la palabra de Dios, sino que es un recurso muy destacado. En otros países destacaron las Biblias que se escribieron en Alemania o en Inglaterra o en otros lugares, las Biblias que se escribieron en el tiempo de la Reforma, como una joya literaria. Sin embargo, en España
nunca se ha dicho nada. Ahora se están reconociendo algunas cosas y de hecho, pues como sabéis, el otro día mencionábamos, en Santi Ponce, al lado del monasterio de donde salieron estos jerónimos, se ha hecho una escultura a Casiodoro de Reina. Pero esta Biblia fue escrita, traducida por él, pero por la influencia de mucho pueblo de Dios que amaba a Dios y que no se dejaba llevar, que volvía a la palabra, que quitaban los lugares paganos y que buscaban que siguiera ese avivamiento que Dios quería para ellos. Y fijaros que Dios usó a Erasmo de Rotterdam, a Juan Pérez, a Francisco de Encina y a otros para que la Biblia del Oso pudiera estar ahí. Cuando ya no había ejemplares porque desaparecieron, quedaban muy pocos, sería entonces en el 1602, unos pocos años después, que Cipriano de Valera escribía esta Biblia que se conocería como la Biblia del Cántaro, porque en este caso en el logotipo de la Biblia no aparece un oso, sino una mujer con un cántaro de agua, ¿no? Que sería, por eso nuestra Biblia se llama la Biblia de Cipriano, de Reina Valera, perdón, de Reina Valera, haciendo referencia a estos dos reformadores españoles. Y bueno, no comentar mucho más, se mencionaba también que se cumplieron los 450 años de la Biblia del Oso hace poco y se hizo incluso un sello con el propósito de manifestar eso que aparecía en la Biblia del Oso, ¿no? Que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esto ya lo hemos comentado, lo de anteriormente, así que no voy a comentar nada más, sino recordar pues eso, que sería en ese tiempo cuando de la Inquisición del siglo XII, cuando se iría en contra de todo lo que no se considerara del interés de la Iglesia Católica y que en España pues se mantuvo, bueno, hasta el año 1834 estuvo la Inquisición funcionando, es decir, que condenando a todos aquellos de herejes cuando no se hacía lo que era correspondiente por la Iglesia católica. Habría reinas protestantes también en territorio de España que albergarían en sus casas a algunos de los protestantes para protegerlos y que incluso con su dinero también aportarían para que se pudiera imprimir la Biblia del Oso. Y aquí tenemos a 3 generaciones, a la abuela, a la madre y a la hija, Margarita de Navarra, Juana III y Catalina también de Navarra. Y bueno, simplemente que tengáis en cuenta que estas personas también, incluso aunque no se conozca en la historia de nuestros centros públicos, los colegios y demás, hasta reinas apoyaron la reforma protestante. Presidentes en este caso estamos ya hablando de la segunda reforma protestante, porque en el siglo XIX, en el año 1868, cuando la Inquisición estuvo machacando constantemente cualquier vestigio de protestantismo, desde fuera se seguía introduciendo la palabra de Dios, y en el siglo XIX, a partir de proclamar la gloriosa, la primera república, la constitución de la gloriosa, la palabra de Dios entró de una forma muy fuerte de nuevo. Diferentes personas entrarían a España enviando colportores como Jorge Borro y otras personas para enseñar la palabra de Dios. Mendizábal, uno de los primeros, digamos, presidentes de esa república, haría un prólogo al libro de la Biblia en España, escrito por Jorge Borro, y creo que es interesante también tenerlo en cuenta, ¿no? Sería el movimiento de la Revolución de la Gloriosa con esta Constitución de 1869. Y es lo que iba a producir en España un nuevo avivamiento. En España surgirían muchas iglesias, se abrirían colegios para enseñar la Biblia. Incluso en el siglo XX la misma cultura sería permeada por el Evangelio. Habría muchos compositores como Juan Sebastián Bach, Händel, Mendelssohn, que empezarían a componer desde principios muy bíblicos, pues, en fin, con letras de los evangelios, de la redención. Se impulsó la democracia con presidentes que también la promovieron
a raíz de que el Evangelio pues entraría también en muchos países, desde América también, como sabemos, pues sería así. Economistas, filósofos, etcétera, como Rousseau, le llamaba Kierkegaard, Kant, aunque luego habría algún movimiento de un lado a otro, quiero decir que algunos eran católicos, pero se convertirían y bueno, otros nacerían bajo la influencia del protestantismo. Incluso científicos como Miguel de Cerver, Juan Kepler, premios Nobel de la Paz serían protestantes. El fundador de la Cruz Roja era protestante, fue un hombre de Dios también. Martin Luther King en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Las huellas sociales del protestantismo en realidad son las huellas sociales que se dan en la sociedad porque se aplica los principios del Evangelio, y el avivamiento se da de esta manera, ¿no? Podríamos estar hablando mucho de estos principios, pero el sacerdocio universal de todos los creyentes, no hay mediadores, Cristo es el único mediador, una libertad religiosa no se puede forzar, un principio de igualdad para todas las personas, no hay unos sobre otros, el énfasis del individuo, la relación personal con el Señor, el concepto bíblico del amor al prójimo como una base a la hora de compartir el Evangelio, ya que el motivo por el cual Jesús murió por nosotros es porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y así enseñar para la vida, para vivir esa vida que es la que Dios ha diseñado para nosotros. Y bueno, terminar con esas palabras del Evangelio de Juan: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues vamos a terminar aquí. No iba a comentar algo de los libros, pero dejamos aquí ya esta parte que nos lleva casi a nuestros días, con una serie de cosas que evidentemente las dejamos en el tintero, pero que os animo a que sigáis mirando, porque tiene que ver con las huellas de Dios a lo largo de la historia. Así que, y recordad que estamos en tiempo de avivamiento, como decía Joel, es tiempo de avivamiento, porque la palabra de Dios está ahí, porque el Espíritu de Dios está ahí, porque hay crisis, porque hay pecado, porque hay necesidad, pero en medio de todo eso sobreabunda la gracia de Dios. Así que os animo a que sigáis ahí. Continuar con el libro, no sé si tenéis alguna duda con los trabajos que estáis haciendo. Si hay alguna duda me decís. No lo dejéis para última hora que se acumule todo, aunque vaya a tener tiempo para hacerlo. Así que... Pastor, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Hasta cuándo podemos entregar el trabajo para saber Yo más? voy a dar tiempo de sobra, porque se supone que para final de junio se debe terminar, pero si no podéis, no pasa nada, me lo podéis entregar más tarde. No dejéis para agosto, a ver si por lo menos en julio lo puedo recibir todo, de manera que en septiembre ya también los que termináis con el cuatrimestre completo, podáis recibir también el diploma. Una pregunta. Dime, sí. Mira, yo el mes pasado no estuve en las clases de Alfonso. Yo las vi, las grabadas, las dos. Mi pregunta es, ¿hay algún trabajo que haya mandado Alfonso para hacer? Pues no lo sé, debería. La idea es que los que no podéis estar... Claro, es que no sé qué es lo que mandó y claro... Pero las clases están grabadas, ¿no? Sí, Eva, en las clases explica exactamente, tanto en la primera, que son 2 horas, como en la segunda, que otras son 2 horas, no son las 4 asignaturas, explica exactamente lo que quiere que hagamos. Ah, vale. Pues sí, luego si quieres te paso. No sé en qué momento, es que yo las he visto y no sé, yo sé que una era explicar las denominaciones en las que estamos, eso sí, pero luego la otra no sabía yo que lo que estaba... Lo mismo es que Juan Carlos ha cortado parte de eso, no estoy segura, pero bueno... Si hubiera alguna duda, mándale un WhatsApp, pero mírate, sí. Porque lo que estamos haciendo es, pues eso, los que no han podido asistir, que vean la clase, el vídeo, y ahí ya se pone lo que hay que hacer. Y de todas formas, si faltara algo de que no se haya dicho, pues se comenta. Estamos quizás en la guía de Alfonso, que se lo he comentado a él para que ya en los próximos cursos faltan algunas pautas de lo que hay que hacer.
En mi caso, lo tenéis todo en la guía, si tenéis todo lo que tenéis que hacer ahí, ¿vale? Y en el de Alfonso, simplemente si ves que no está en la clase lo que se pide, pues luego Vale, yo no lo he escuchado, que a lo mejor está, ¿eh? Pero yo repásalo. no lo Y si llegué no, a coger. pregúntale, dile que no te has dado cuenta de qué es lo que está pidiendo. Vale, vale. Le mandas Vale, un vale. WhatsApp, que no hay ningún Ok. problema. ¿Vale? Yo, ¿Alguna si duda quieres más? te puedo pasar lo que tengo del Sí. enunciado. Vale, pues Vale, pásale, sí, pásale vale. lo que es, Alexi, lo que es el trabajo que hay que hacer, está bien. Ok. Perfecto. Vale, Yo tengo una gracias. duda, Juan Manuel. En la dime. clase anterior, como estuve trabajando, que me incorporé a la segunda parte, creo que me comentó Tamara que tenía que hacer un trabajo de la primera parte, aparte del trabajo que tengo que hacer. Sí, la idea es para que todos los alumnos pues veáis lo que se ha dado en clase, que lo mires y que hagas simplemente pues un pequeño, lo que tú crees que es más importante, lo que más te llama a ti la atención de lo que ves. ¿Vale? Pero Tú, primero la clase primera, ¿no? ¿Te refieres? ¿dónde no estuviste? Sí, la primera clase. Pues eso. Antes del descanso. Eso es. Pues mira simplemente eso, mírate la primera y hazte como con una hoja es suficiente, una o dos hojas, no más. Con un folio es bastante. Escribir las cosas que más te llaman la atención y quizás un poco lo que tú piensas, ¿no? Lo que tú dices, lo que tú piensas de tu forma de razonar esas cosas, ¿vale? No hay que hacer mucho más. No tienes que leerte nada y nada más, simplemente verlo y ve apuntándote mientras lo estás viendo lo que para ti se puede destacar más. Y aparte el trabajo, ¿no? Que se manda. Y ya el trabajo que se manda, claro, que lo hacen todos. Gracias. Ah, eso no sabía. No lo sabía. Vale. Sí, para que todos, claro, para que todos tengáis lo mismo. Es decir, si unos están en clase y otros no, los que no han estado, hacer un Pero trabajo son para de los uno, que dos. no han estado en clase. Claro, los que han estado en clase no tenéis que hacer nada sobre la clase. Vale, vale. Vale. A nosotros, esto no es para nosotros. El comentario de lo que más nos ha gustado no es para nosotros. No, para los que habéis estado, no, para los que no han estado. Ok, perfecto. Entonces lo tacho de una vez. Yo pensaba que era un trabajo extra. Para los que no han estado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que... Para los que estáis, solamente el trabajo que tenéis en la guía y ya está, nada más. Ok. Yo quiero hacer una pregunta que tú has comentado. Yo sé que se sale del tema, por supuesto, se sale de este tema y de todo esto, pero que me interesa porque como me voy a Fuengirola, entonces tú hablaste de un colegio bilingüe. Yo quería preguntar si ahí daban bachillerato. ¿Bachillerato o ese instituto? Pues no, yo creo que sí, yo creo que llegan hasta secundaria. No te puedo asegurar ahora mismo, pero yo creo que sí, que llega a secundaria. Eso, de hecho, en ese colegio es profesor también Yamandú. Él da música en el colegio. Yamandú está allí, ok. Sí, él da música allí también. Es decir, que voy a darle ya a parar la grabación.